resistencia equivalente. ¿Listo? Ahora, ¿qué sucede? Otra pregunta es hallar la corriente total. La corriente total es la Fe sobre la resistencia equivalente. La Fe son 185 voltios, la resistencia equivalente la acabé de hallar, 9,34 ohmios. Eso me da 19,8 amperios. ¿Hasta ahí? ¿Vamos bien? Sí. Ok. Ahora, ya tengo la corriente total y tengo la resistencia equivalente. Empiezo a hallar, a devolverme en los dibujitos para mirar a ver qué debo encontrar. Si yo observo este circuito, me quedó un circuito en serie. ¿Qué sucede con los circuitos en serie? Que las corrientes permanecen constantes en el circuito, pero hay caída de potencial, o sea, debo hallar las caídas de potencial, ¿sí o no? Si la corriente permanece constante, ¿a qué queda la corriente? Pues a la que acabé de hallar, a 19,8 amperios. Entonces voy a hallar la caída de potencial en R1. Entonces va a ser I total por R1. I total, 19,8 amperios. R1, 4 ohmios, ¿sí o no? Eso me da 79,2 voltios. Ahora, voy a hallar la caída de potencial en RE. Entonces, la caída de potencial en E es igual a I total por RE. Recuerden, la corriente permanece constante. Entonces, 19,8 que es la corriente total por RE, que es 5,34 ohmios, que es RE. Al multiplicar eso me da 105,73 voltios. Observen, ¿qué sucede con este voltaje que es igual a la FEN? Entonces, si yo sumo este más 105, me da aproximadamente 185 voltios. Me da 184,99 algo porque no tengo todos los decimales, pero lo aproxima a 185 voltios. El voltaje se debe mantener. ¿Listo? Salgo de aquí para acá. ¿Qué me encontré acá? Un circuito en paralelo. ¿Qué pasa con los circuitos en paralelo? Que la corriente cambia mientras el voltaje se mantiene constante. ¿Qué voltaje llevaba ahí? Llevaba el voltaje de 105, ¿sí o no? Porque es el de RE. Entonces el voltaje de E es 105, entonces ese permanece constante, ¿sí o no? ¿Qué cambia? Las corrientes. Entonces en RD la resistencia en D me dio ¿cuánto? 22,52. Entonces para hallar la corriente en D va a ser el voltaje en E sobre RD. Me da 4,69 amperios, la corriente en D. Si yo observo, tengo la corriente en D, pero también tengo que hallar la corriente en 2. Entonces la corriente en 2, ¿cuál va a ser? El voltaje, pero el voltaje permanece constante. 105,70, el mismo voltaje que viene acá. Sobre R2, que es 7 ohmios. Al hacer esta división eso me da 15,10 amperios. Si yo sumo estas dos corrientes, me debe dar la corriente anterior, ¿sí o no? O sea, 19,8, la total. ¿Sí se dan cuenta? Debe coincidir. ¿Listo? Bueno, me devuelvo, voy acá, me devuelvo. Me toca utilizar este gráfico. ¿Qué encuentro acá? Un circuito en serie. ¿Qué sucede con los circuitos en serie? Volvemos a lo mismo. Voltaje permanece. Existe caída de potencial. La corriente permanece constante. ¿Cuál corriente? La que estaba en RD. La corriente en RD, ¿cuál fue? 4,69, ¿sí o no? Entonces esa permanece constante. Va la misma corriente. ¿Qué cambia? El potencial. Entonces vamos a ver. Sería por RC, para calcular el potencial en C, es por RC, y RC es 2,52, pues 2,52 por 4,69, que es la corriente que viene, me da 11,81 voltios. Y la corriente es la misma por R3, que es 20 ohmios. Al multiplicarlo me da 93,8 voltios. Si yo sumo estos dos, eso me debe dar 105 voltios, que era el que venía. Si yo sumo estos dos, me debe dar 105 voltios. ¿Sí o no? Que es el voltaje que viene. Continuemos. Vengo acá, ¿no? De aquí paso a este de acá. Aquí ya me quedan en serie. Entonces, en paralelo, perdón. El voltaje que llevo es el voltaje que estaba en RC, que es el mismo para estas circunstancias. ¿Pero qué cambia? Las corrientes. Acuérdense, en el paralelo cambia corrientes, voltaje se mantiene. En el serie existe caídas de potencial, la corriente se mantiene. Entonces voy ahí. Entonces aquí decimos que el voltaje se mantiene. ¿Cuál voltaje? El que estaba en C, o sea 11,81, ¿cierto? Y si vamos a calcular la corriente en B, en RB, pues va a ser sobre la resistencia en B, que la resistencia de B me dio
resistencia en B 15,77. me dio Arriba. 15,37. Al hacer esa división me da 0,74 amperios. ¿Y 4? Con la resistencia 4. Pues el mismo voltaje que venía en C, 11,81, sobre la resistencia 4. Él me dice cuál, ¿sí o no? Al hacer esa división me queda que esos 3,93 amperios. Si yo sumo estas dos, eso me debe dar 4,69, que es la que viene. La suma de estas dos me da esta de acá, que es la que viene. Ahora, me devuelvo en el gráfico. Estoy acá, ¿no? Entonces llego acá, me encuentro con un circuito en serie. En este circuito se mantiene ¿qué? La corriente. Y cambia ahí se caía de potencial. Entonces, ¿cuál corriente se mantiene? La que viene en B, 0,74. Entonces, ¿por qué la que viene acá? Como este es RB, la corriente que pasa para acá es la que se mantiene. ¿Sí ven? Entonces, IB por RA. IB 0,74. Por RA, ¿cuánto es RA? 1,77, ¿cierto? Eso me da 1,309 voltios. O sea, es caída de potencial ahí. Pero también es caída de potencial ¿en dónde? En R5. ¿Sí ven? Entonces, en R5 ¿cuál es? IB, la misma corriente que venía. O sea, 0,74 por R5, eso me da 10,36 voltios. Si yo sumo estos dos, me debe dar 11,81 voltios, que es la voltaje que venía. ¿Sí o no? Y termino con ¿cuál? Con este de acá. O se hace con este que viene en paralelo. ¿Se mantiene qué? La caída de potencial. Y cambia la corriente. Entonces, ¿cuál caída de potencial se mantiene? La que viene en A. O sea, 1,306 voltios. Sobre R6. ¿Quién es R6? 16 ohmios. Al hacer esa división me da 0,081 amperios. Pero también calculo la corriente en 7. Se mantiene el voltaje en A sobre la resistencia 7, me da 0,653 amperios. Si yo sumo estas dos, eso me da 0,74 amperios, que es la corriente que venía. Y así se resuelven este tipo de problemas. Muy largo.